Oye, bienvenidos todos. Nos juntamos una vez más para ir avanzando en nuestras clases. Las recomendaciones, por favor, mantengan sus micrófonos silenciados para que los ruidos externos no desconcentren a Ricardo y no tengamos que estar recorriendo para silenciar los micrófonos. Al final de la exposición de Ricardo, vamos a abrir los micrófonos para que puedan realizar las preguntas a viva voz que surjan del tema. Ahora, si alguien desea hacer las preguntas a través del chat, igual las puede hacer, las vamos a estar revisando y las hacemos. Entonces, dejamos ahora a Ricardo Ramírez con la parte 2 de la cultura mesopotámica. Adelante, Ricardo, que estés muy bien. Hola, hola, buenas noches. Eh, Lamentablemente me pusieron una reunión que es muy importante ahora en la noche, entonces no voy a poder estar todo el rato que quisiera, pero voy a hacer el mayor esfuerzo para poder quedarme hasta más tarde posible. Eh, y hoy día vamos a hablar de Mesopotamia, siguiendo el texto que estamos estudiando. La primera vez lo que hicimos, si bien recuerdan, fue eh, una presentación que tenía que ver con una introducción del Paleolítico y del Neolítico. Por eso que al final Mesopotamia terminó siendo como más corto, porque todo lo que tiene que ver con, eh, con el Paleolítico y el Neolítico, que lo tratamos de introducir en aquella vez, es muy vasto, es muy grande y requiere de harto comprensión. Lo interesante de toda esa comprensión tiene que ver con entender de que esta idea en la que nosotros estamos sumergidos, que de alguna manera es la fuerza que ha estado tomando el marxismo, que todo el progreso, o sea, todo lo que viene hacia adelante es mejor que el pasado. Esa es una idea muy peligrosa porque, primero, que es falsa, y segundo, porque nos quita identidad, nos quita conexión con lo trascendente, con lo que es permanente, y nos quita, ¿no es cierto?, ese amor con la herencia de nuestros padres, que eso es lo que termina significando patria, ¿no? Y entonces, por eso era importante mirar un poco que los antiguos, los prehistóricos, eh, no eran unos brutos, unos salvajes, no tenían una vida sin ninguna concepción de trascendencia o espiritualidad, sino que al contrario, tenían muchas de las cosas que hoy día tenemos. La vida es prácticamente igual. La diferencia que hoy día nos separa claramente con los anteriores son avances tecnológicos, pero no avances culturales o morales o filosóficos o religiosos. Eh, esa es la gran diferencia que tenemos con el pasado. Entonces, el estudiar el pasado en el sentido de que darse cuenta a través de ese estudio de que estas personas eran inteligentes, eran profundas en su quehacer y tenían una mirada muy, muy cultural en su vida. Entonces, no es que todo lo que pasó era malo y todo lo que viene va a ser mejor. Esta idea del progresismo, por lo menos merece ser analizada, cuestionada en alguno de sus aspectos.
Bien, entonces estamos acá en Mesopotamia. Ven una letra, ¿no? Una letra que dice Mesopotamia. Y ahora ven un mapa, ya, perfecto. Ya, entonces, vamos a hablar de la cultura y civilización mesopotámica. Cronológicamente es la segunda de las grandes civilizaciones del mundo y porque ya ha nacido en el valle entre el río Tigris y el Éufrates alrededor de eh, 3.500 años antes de Cristo, incluso un poco más, porque esto es como el rango mucho más, eh, por así decirlo, mucho más cauto, ¿no? Mucho más... pero si tomamos, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con los sumerios, eso es bastante más antiguo. Estamos hablando ya de 6.700 años hacia atrás, ¿eh? Atrás, antes de Cristo. Entonces es un periodo bien, bien, bien largo. Mm. Para los que no conocen bien el mapa, ¿no es cierto? Esto es lo que sería, a ver, ahí donde dice Fenicia, es donde está actualmente hoy día Israel. Arriba estaría Siria, acá estaría Jordania, ¿m? Y esto de acá abajo sería Irán, esto sería Irak, ¿eh? Y claro, entre estos dos grandes ríos se producía vegetación, se producía, era el lugar más propicio para generar vida, y también habían varios lugares que eran como importantes, como sagrados. Entonces, en esos lugares se asentaron. La civilización mesopotámica, ahí se refiere al lugar, ¿no? No a la cultura. Fue muy diferente a la de Egipto. La cultura egipcia fue predominantemente ética y la mesopotámica fue legalista. Esto es lo que dice el texto, y hasta cierto punto tiene razón, pero tengo una mirada crítica al respecto que quiero compartir. Esa mirada legal obedece a un principio religioso que tal vez más adelante lo vamos a alcanzar a mirar, porque es un dios, sobre todo en el periodo ya babilónico, es un dios quien entrega estas tablas de la ley, digamos, por así decirlo, eh, a este elegido, a este rey que termina, ¿no es cierto?, transformando eso en un código legal, pero viene desde una mirada religiosa, eh, porque llega un punto en que este Dios, ¿no es cierto?, pasa a ser como absoluto en la vida de estos seres. Pero bueno, sigamos con el texto. Eh, Exceptándose el reino intermedio, la interpretación de la vida por parte del egipcio se redujo a una completa resignación relativamente libre de supersticiones, en oposición a la mesopotámica, que fue sombría, pesimista y esclavizada por mórbidos temores. El egipcio creía en la inmortalidad y se preparaba para una vida venidera. El mesopotámico vivía el momento y el presente y contemplaba con indiferencia la vida ultraterrena. Si el sentimiento místico y moral que se constituyó en Egipto el fundamento de las concepciones religiosas, los sumerios primero y los babilónicos después concebieron el universo como surgido de la evolución de la materia. Eh, sí y no, pero bueno, vamos a mirarlo después. Porque la materia, entendía la materia, ¿no es cierto?, como, no como materia, sino que también tiene una, porque, porque nosotros, por ejemplo, la Biblia cristiana que se sustenta en la Torá judía,
del Génesis, también se habla del agua, de la separación, se habla de los mismos elementos cuando se nombran, son materia, pero no es que sea una mirada materialista, es una manera de acercarse a la realidad, pero hacia algo más trascendental. La cultura y la civilización mesopotámica, cronológicamente, la segunda de las más grandes civilizaciones del mundo, fue la que nació en el valle delimitado entre el río Tigris y el Éufrates. ¿Mm? Aquí estamos viendo el valle. ¿Se fijan esta sensación del río y de que hay zonas verdes, de que hay espacio para sembrar, para plantar, porque la tierra se humedece y por lo tanto eso significa vida? Por el contrario, ya el blanco y el desierto es el sinónimo de muerte, ¿no? Acá tenemos una recreación también eh, bien trabajada, digamos, en base en base a esta misma eh, geografía. Y se puede entender cómo están los lugares donde se siembra, las ciudades, y si podemos ver, darnos cuenta que son ciudades, ¿no? O sea, Están casas las clases de formación política y formación cívica y formación histórica, que por lo demás tan interesante. hay casas de 2, 3 pisos que podemos ver la tecnología, ¿no es cierto?, para desarrollar el barro, el adobe, en el fondo, al final, ladrillo. Hay una tecnología bien avanzada. En cada ciudad, es un dato importante que no se menciona. En cada ciudad, ellos construían 3 cosas, que era el sigurat. eh, Resumiendo, había un edificio que era religioso, un edificio que era civil y un edificio que era de comercio. Y eso se replicaba en cada ciudad que se iba construyendo alrededor o al borde del río. Entonces, también eso es interesante. Eh, entonces, el idealismo egipcio asignaba como fin supremo la existencia en la búsqueda de un Dios, ¿no es cierto? Y el retorno del alma a la divinidad de donde había nacido. Es como el retorno hacia lo sagrado, lo cual le condujo a ser de la moral considerada como una revelación divina. Se fijan que desde aquí ya viene que la moral es una revelación divina, no es un principio pongámonos de acuerdo qué cosas son buenas, qué cosas son malas, que eso es muy peligroso, digamos, porque podemos tener un grupo de energúmenos que pueden decir o sacar una ley de que nuestra moral puede ser cualquier cosa. Y acá nosotros está sujeto a un ente superior que da un cierto marco por el cual nadie debe pasar, que es el principio regulador de la vida, tanto social como individual. El materialismo sumerio eh, concibió la muerte como acabamiento de la conciencia humana, como reintegración al caos material, colocando el objeto de la existencia terrena en las satisfacciones sensibles, se mantuvo fuera de las preocupaciones éticas y enteramente orientado hacia fines prácticos y hacia beneficios materiales. Bueno, no estoy tan de acuerdo con todo lo que estaba investigando para poder hacer esta charla, no estoy tan de acuerdo con lo que se está planteando ahí. Eh, Siento que hay una mirada muy religiosa en el mundo mesopotámico, sobre todo en el sumerio, que es el idioma que se transmite, porque cuando ya aparece en la cultura babilónica, ellos hablan sumerio, o sea, la religión, los dioses y el lenguaje sigue siendo eso, y la transmisión de los dioses es fundamental. La concepción ética se mantiene. Pero bueno, sigamos en el texto. Eh, ya, entonces, cuyos,
cuyo enlace debía cimentar la base de los principios del derecho comercial que Occidente heredaría siglos después. Los iniciadores del desenvolvimiento de la civilización mesopotámica fueron los sumerios. Y esa cultura sigue siendo un misterio. Todo lo estoy agregando yo, ¿eh? No estaba en el texto. Sigue siendo un misterio porque cada vez se van descubriendo nuevos ciudades que a veces no corresponden a los tiempos ya ordenados por los arqueólogos, sobrepasan las medidas de los tiempos y se han encontrado hasta hoy, se siguen encontrando cientos de miles de escrituras de todo tipo, de recibo de pago, de cuando alguien me pagó y me compró algo, está el recibo escrito, de pensamientos, de reflexiones, de leyes, de oraciones, de cartas de que Juanito le mandó a Pedrito. Es cientos de miles se han ido encontrando y bueno, hoy día ya con todo el trabajo que han hecho estos investigadores pueden traducirlos con cierta facilidad. Entonces hay una vida muy, 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 muy rica y que todavía sigue siendo un misterio porque de dónde vienen, de dónde surgen, cómo es que, ¿no es cierto?, tienen todo este sistema para ordenarse, para construir civilización y obviamente es imposible poder hacer eso sin una creencia, porque la creencia, la cultura es aquello que le da estructura a una civilización. Sin esa creencia y sin esa mirada religiosa, toda civilización termina cayendo. Bueno, entonces estos fueron los sumerios, ¿no es cierto? De raza turania. Ellos se decían extrañamente los cabezas negras, ¿eh? Quienes se asentaron en la parte baja del valle de Tigris, entre el Tigris y el Éufrates, entre 1500 y 3000 años antes de Cristo, provenientes de Asia Central y disponiendo de una cultura con rasgos de culturas indias arcaicas. Sí, hay algo de eso, pero eran más semitas. Alrededor del año 2500 antes de la era cristiana, los sumerios fueron conquistados por Sargón, gobernante de un núcleo semita, ahí está, establecido en el valle de Akkad. Esto sería el preludio de la fundación de la primera gran imperio semita en Asia Occidental. Sí, ellos fueron semitas siempre. La muerte de Sargón indicó una serie de motines y rebeliones al Estado, preparando el advenimiento de los Guti, pueblo bárbaro que estaba más al norte. Por último, hacia el año 2300 a.C., y bajo la dirección de la ciudad de Ur, los sumerios se rebelaron contra los Guti y gobernaron Sumer y Akkad. O sea, volvieron a tener el control. El más famoso rey de ese nuevo estado fue Dungi, rey de las 4 regiones de la tierra. Acá vemos una no es el rey, pero es una representación de lo que va a terminar siendo después el máximo dios de los sumerios. Acá tenemos esto Sigurat. Vean el nivel arquitectónico que tiene. Es realmente impresionante. Esto no lo hacen bárbaros. Esto no lo podemos hacer. Por ejemplo, imaginen ustedes, nos juntamos en una manzana, yo vivo acá en Las Condes, nos juntamos y decimos ya 2 cuadras o 5 cuadras de personas aquí en esta manzana y vamos a decidir cómo vamos a hacer este edificio o una estructura similar. Con la instrucción y todas las herramientas que tenemos, o sea, porque todos hemos pasado por la universidad, todo, pero piensen lo difícil que sería para nosotros y piensen lo que ellos hicieron
en su momento. Entonces, son cosas que te hablan de una gran grandeza, que va más allá de lo que es el ser humano, ¿no? Bueno, sin embargo, el nuevo imperio sumerio no sobrevivió a la muerte del rey Dungi. Fue anexado por los elamitas y conquistados el año 1000 a.C. por los amoritas, provenientes del desierto de Arabia. Estos erigieron la ciudad de Babilonia como capital de su imperio, siendo conocido en adelante como los antiguos babilonios. Para distinguirlos de los nuevos babilónicos, los caldeos que mucho después ocuparon el valle, la ascensión de los antiguos babilónicos inauguró la segunda fase de la civilización del Tigris y el Éufrates. Los babilónicos establecieron un gobierno autocrático y durante el reinado del rey de Hammurabi extendieron su dominación hacia el norte de Asiria, época tras la cual el imperio declinó paulatinamente, siendo al fin sojuzgado por los clasistas hacia el año 1700 antes de Cristo. Aquí una ilustración de cómo vivían las casitas, porque se pueden reconstruir ahora así en forma de digitalmente, incluso como maqueta, o en el caso de esta ilustración que estamos mirando, se puede entender la forma. Tenían segundo piso, tenían azotea. Entonces los carretes lo hacían arriba. Y era, ¿no es cierto? Tenían espacio para transformarlo en la zona de baño, espacio para la zona de alimento, donde se duerme, donde se estudia. Estamos hablando de que la diferencia entre estos seres y nosotros no es más que una ventaja tecnológica, pero no cultural. Con la caída de la antigua babilónica, el imperio entró en un periodo de involución por espacio de 600 años. Aunque se introdujeron los caballos, los bárbaros casitas no manifestaron el menor interés por las realizaciones culturales de su vasallo. Es decir, no le importó la cultura que tenía este pueblo. La antigua cultura se hubiera extinguido de no haber sido por otro pueblo semítico, los asirios, que unos 3000 años antes de Cristo funda un reducido reino en la meseta de Mansur, en el valle del Tigris. La ascensión de este pueblo marca la tercera fase de la evolución cultural mesopotámica alrededor del 1300 a.C. Los asirios comienzan a extenderse. Sargón II, Sennacherib y Usurbanipal, y llegan a apoderarse de los dominios casita en Babilonia y luego en Siria, Fenicia, el reino de Israel y Egipto, resistiendo solo el reino de Judá a causa de una peste que logró diezmar al ejército asirio. Ahí vemos la expansión que ellos empiezan a desarrollar. Muy mala la imagen, baja resolución, no me había dado cuenta. Posteriormente, al decaer el imperio de los asirios, se rebela e imponen los caldi, o los caldeos, cayendo incluso el reino de Judá, que también cae. Ya existía, por si acá para los que no saben, el reino de Judá. Israel existió desde muchísimo antes, no es que nació ahora con la ONU, no, eso es mentira. Los caldeos incluso en el reino de Judá bajo la energía de Nabucodonosor.
siendo conducida su gente como prisionera a Babilonia. Pero el imperio caldeo no sobrevive a su más grande emperador. En medio de confrontaciones entre los monarcas y los sacerdotes, ahí está la influencia religiosa, surgen los medos, nación tributaria de la frontera oriental. Así, en el año 539 a.C., cayó el imperio caldeo y fue conquistado por Sirio, el persa, sin una batalla y sin pelea, merced a la ayuda que prestaron los judíos y la conspiración de los sacerdotes de Babilonia, quienes entregaron la ciudad para vengarse de este rey caldeo. En tanto, en la ley sumeria, que se regía por el principio del ojo por ojo y diente por diente, sumerio parece que son los originales, los sumerios, la cultura primaria de esta vez. Diente por diente, miembro por miembro, estos no constituyen una religión exaltada, no obstante, ocupan un importante lugar en sus vidas. O sea, la religión termina ocupando un importante lugar en sus vidas. La religión sumeria era politeísta y antropomórfica, donde cada dios podía hacer tanto el bien como el mal. El dualismo religioso implicaba una separación entre divinidades representativas del bien y del mal no apareció en la civilización mesopotámica, sino hasta mucho después. Al comienzo eso no estaba tan definido. Creyeron en un cierto número de dioses y diosas, donde uno con, eh, con personalidad diferenciada y dotados de atributos humanos. El orden mesopotámico se produce la divinización de los monarcas, pues estos se consideraban elegidos y protegidos por estos gobernantes en su nombre, y gobernaban en su nombre. Es decir, los reyes, los gobernantes, y ahí es donde se produce esa cosa especial, ¿no? En que terminan siendo ellos al mismo tiempo sumos sacerdotes, ¿no es cierto? Eran como los representantes de la religión de cada lugar y asumían el control de un país porque eh, Dios así, o los dioses así lo quisieron, digamos. Había ellos, como uno no nace, o sea, perdón, uno no elige dónde nacer, el que nació siendo hijo de un rey, nació hijo siendo un rey por algo, ¿no? Entonces, se producen estas dinastías, pero además con este componente religioso. Eh, ya. Bueno, creyeron en el orden mesopotámico se produce la divinización de los monarcas, pues estos se consideraban elegidos y protegidos y estos gobernaban en su nombre, convirtiéndose en objeto de adoración religiosa. El rey, que recibe su poder del dios creador Marduk. Bueno, Marduk, de todos estos dioses, que son muchos, al final termina siendo uno solo, ¿eh? Porque estaba el dios de la guerra, el dios del amor, el dios de la justicia, el dios de la abundancia, pero al final termina siendo todo Marduk, Marduk de la abundancia, Marduk de la guerra, Entonces, al final, sin decirlo, era una especie de monoteísmo encubierto, porque todos los atributos eran de un mismo Dios al final. Marduk es el representante de la autoridad y de la ley entre los hombres. La ley del monarca es, pues, entonces, la expresión de la ley universal. Por lo tanto, la autoridad real es, al mismo tiempo, una autoridad divina y bienhechora. En esta perspectiva, la religión sumeria era una creencia dirigida a este mundo, no ofreciendo esperanza para el mundo futuro. Mm, Sí y no, porque el grueso, bueno, después vamos a hablar de eso.
tiene que ver con que no todo el mundo alcanza a trascender. Eso es lo que ellos pensaban. No todo el mundo alcanza a trascender. Y de alguna manera se mantiene con los griegos. En la próxima lo van a ver. Los griegos piensan lo mismo. Todo el mundo, por su estado de inconsciencia, por su estado de vibración baja, se va al infierno. O se va a un estado en donde se empieza a degradar y a desvanecer, fenecer. Pero aquellos que han logrado una virtud en su vida, han hecho sacrificio, han demostrado que, por así decirlo, están más allá del deber, esas personas sí alcanzan se van al Elysium, que es un lugar donde se puede vivir en otro plano, y tal vez incluso hasta eh, eh, caer en una migración del alma, volver a nacer. Es como en otro plano. Entonces, claro, en el plano general, la vida aparentemente como que no tenía sentido, pero siempre estaba la posibilidad de que bajo esfuerzos superiores, bajo una vida en virtud, en un esfuerzo por tratar de estar haciendo lo correcto, eh, se alcanzaba un plano de trascendencia que en forma ordinaria no se iba a lograr. ¿No? Entonces, bueno, a eso se refieren, ¿ya? No es que ellos sean marxistas y ateístas, no. La vida ulterior era una mera existencia temporal, un triste y un sombrío lugar que más tarde sería denominado el Sheol, o el infierno. Allí vagaban las almas, los difuntos, por algún tiempo, para luego desaparecer. La victoria de la muerte entonces era completa, claro, para ese tipo de gente. Porque si uno se fija en la mirada incluso cristiana, también siempre habla de que ancho es el camino de la perdición, pequeño. Tampoco está diciendo todo el rato de que todo el mundo se va a ir al cielo. O sea, si alguien analizara los textos que hablan de Cristo, también, por ejemplo, ¿no es cierto? En 1000 años después, alguien podría decir, no, estos tipos están condenados al infierno. No, no es así. Eh, Conforme a esta creencia, los sumerios no presentaron mayor atención a los cadáveres de los muertos. Es todo lo contrario. Cuando uno siente que hay algo que está más allá que la materia, aquella materia no tiene mayor importancia, eh, porque se le reconoce que hay algo más. Se produce un cambio. Acuérdense que los griegos también y todas otras culturas lo que hacían era quemar, ¿no es cierto? Por un lado habían razones sanitarias, por otro lado estaba esa sensación de que lo que importaba era es la materia. Esto viene a producirse un cambio con el cristianismo cuando se habla de la resurrección. Y alguien se pregunta, ¿pero vamos a resucitar en qué? ¿Con otro material o con los propios cuerpos que van a estar sanados o reconstituidos? Y ahí es donde aparece esto, ¿no? De los cuerpos. Pero bueno, conforme a esta creencia, los sumerios no presentaron mayor atención a los cadáveres de los muertos, no presentaban mausoleos con anticipación, ni practicaron la momificación. Los restos eran inhumados y depositados sin ataúd o solo con algunos efectos personales. En este sentido, en el mundo sumerio, la espiritualidad y la ética no tenían relevancia. Completamente en desacuerdo con esa afirmación. Los dioses no eran entidades espirituales, sino creaciones calcadas sobre el molde humano, que alentaban las debilidades y pasiones de los mortales. La religión no produjo bendiciones en forma de solaz, elevación del alma o unidad con el todo. Las obligaciones impuestas al hombre eran simplemente rituales. La creencia mesopotámica, esto es lo que tiene que ver con cuando se hablaba de que la materia, ¿no es cierto?, de que todo venía de la materia, acá está el océano, las aguas, que toda la vida viene de aguas buenas y aguas malas.
aguas saladas, aguas dulces, pero siempre yo lo entiendo que es con que tiene su subtexto, ¿no? Bueno, la creencia mesopotámica afirma la existencia de una época caótica y primitiva que se imaginaron semejante a una masa líquida amorfa, de la cual se aislaron dos elementos iniciales y que se convirtieron a través de la sucesión de generación en entidades cada vez más organizadas. Dichos elementos, representados como dos seres monstruosos, fueron Apus, el océano primordial, y Tiamat, o el mar tumultuoso, de cuyo mezclado oleaje surgieron Mummu y dos serpientes sagradas, la Kmu y la Kamu, las cuales a su vez, originaron a su vez a Anshar, o el horizonte celeste, y a Kishar, o el horizonte terrestre. Se fijan que es como muy similar a la mirada del Génesis, y no por eso vamos a decir que el Génesis es materialista. De esta pareja nacieron los grandes dioses y las demás divinidades que culminan en Marduk, ¿ya? Este es como el gran dios. De acuerdo a la tradición sumeria, los dioses no habían existido siempre, sino que tuvieron un comienzo que desembocó en la inmortalidad. Es decir, que fueron en ese progreso. Eh, esta es la mirada, ¿no es cierto?, más como cosmológica. Aquí hay un pequeño de orden para que no se pierdan tanto. No tiene mal la resolución. Bueno, pero es el esquema de estos dioses y están siempre ordenados en triadas. Los dioses que son de color amarillo son los de carácter masculino. Los que están en rosadito son de carácter femenino. ¿Ya? Como vimos antes, ¿se acuerdan? En el Neolítico y el Paleolítico, los primeros dioses de los humanos siempre fueron relacionados con lo femenino, porque lo importante es la vida, dar vida, crear vida, mantener vida, proteger la vida, y bueno, ahí ya tiene que ver con la fuerza y con los dioses masculinos. Todos tienen como un origen, ya sea una materia, un fluido, pero al final los terminaban ordenando en pequeñas tríadas. La primera tríada es la que está enmarcada en rojo, y la segunda tríada está de acá. ¿Por qué le digo primera y segunda? Porque si bien estamos hablando del lugar de Mesopotamia, estamos hablando de culturas diferentes, ¿ya? Porque no es como en el mismo lugar que van surgiendo distintas culturas. Entonces, primero están los sumerios, después vienen los babilónicos, y ahí se van produciendo estos cambios, pero para que ustedes entiendan, se mantienen los mismos dioses. Entonces, no es que hayan sido tan así que los dioses no importaban. De hecho, se van transformando, los van adaptando a su vida cotidiana, y poco a poco se empiezan a transformar en un solo Dios. Con otro día podemos hablar de eso, pero con el mundo hebreo, judío, también existían muchos dioses. También hay un área, podríamos decir, un periodo que es politeísta, y que poco a poco terminan convergiendo en esto de eres tú un solo Dios, eres el Dios de Israel, y termina, ¿no es cierto?, aseverando que hay uno por sobre todos los demás. Bueno, así la creencia religiosa mesopotámica, existe una diosa previa, que es Mamú, que equivale al agua primordial, que es la gran matriz del ser, de la cual proceden los mismos dioses. Y si bien el Dios supremo puede
ordenar el destino jerárquico de los demás dioses. El panteón mesopotámico está constituido por estas dos tríadas, que corresponden a la mitología de las tres dimensiones más notables de la naturaleza cósmica y astral. La tríada cósmica está constituida por Anu, el cielo, Enlil, atmósfera, que eso lo vimos en la imagen anterior, y Ea, el agua. Estas tríadas le siguen la tríada astral, la mitologización de los tres astros más sobresalientes, Sin o Naná, que es la luna, Shamash o Utu, que es el sol, dios de corte astral, ¿no es cierto? Y naturalístico, titular de la verdad y la justicia, que imparte sin piedad la ley, que es misericordioso también, que es con los débiles y los desgraciados, ¿no es cierto? Es piadoso, misericordioso. Y él, Inanna o Ishtar, que tiene muchos atributos de los cuales los griegos posteriormente, bueno, también los egipcios, toman y terminan transformando, ¿no es cierto?, en Venus o Afrodita. Pero inspirado en este astro, en este sol, ¿no? Entonces tenemos el sol, luna y Venus, que son los tres cuerpos celestiales más poderosos que uno ve todos los días. A diferencia de Egipto, la Tierra no es divinizada, puesto que es la plataforma que emerge del agua primordial. Bueno, ellos, por la situación geográfica del agua, es la vida, no la Tierra. Expresada por los dos hijos de Ea, que son Yamat, aguas saladas oceánicas, que amenazaba con la vuelta del caos y la muerte, y Apus, aguas dulces y fecundantes. ¿Ya? Si se fijan, esto va cambiando de nombre porque en el fondo las culturas que van surgiendo en el mismo lugar le va cambiando el nombre. Primero es Shamash, Otu o Marduk. Entonces cuando decimos Shamash o Marduk estamos hablando de lo mismo. O cuando hablamos de Inanna o Ishtar estamos hablando de lo mismo. O cuando hablamos de Sin, que es la luna, estamos hablando de lo mismo. Porque se van superponiendo las culturas, pero los dioses son los mismos. A diferencia de Egipto, la tierra, eso ya lo dijimos, de las aguas. Acá lo que podemos ver es la serpiente, ¿no? La serpiente y la representación como ellos lo hicieron. El Tiamat, y al otro lado tenemos el Apu, que en el fondo es la escritura. No encontré una imagen precisa, pero son estas aguas. Acá, ya, los sumerios consideraban el universo como un terreno reservado para los dioses, quienes desde las alturas dirigían al cosmos y mantenían en equilibrio las fuerzas que en él desplegaban. Sin embargo, los sumerios los concebían y representaban bajo formas humanas, eso ya lo habíamos visto. Hasta los más poderosos y sabios de estos dioses eran reducidos a una escala humana en sus pensamientos y actos. Y al igual que los hombres, los dioses hacían sus proyectos y los realizaban. Los dioses comían, bebían, se casaban, criaban familias, mantenían un número de servicios domésticos, se hallaban sujetos a todas las pasiones y habilidades propias de los humanos, aunque en general siempre preferían la verdad y la justicia. Sus motivos no siempre quedaban muy claros, pero se suponía que estaban buscando eso, ¿no? Acá tenemos de nuevo las tríadas y Marduk como, ahí está al lado de la serpiente, ¿no? De las aguas. En el fondo es como el Dios poderoso, el, el gran Dios. En este contexto floreció el florecimiento de Babilonia a comienzos del segundo milenio antes de Cristo, y en medio de los procesos de centralización política,
los sacerdotes en los templos babilónicos constituyeron la supremacía del protector de la ciudad, llamado Marduk, que es lo mismo que, ¿se acuerdan? Shamash. Y estructuraron una doctrina que podía llamarse monoteísta, en tanto asegura la existencia del dios Marduk, y que todos los restantes no son sino meras expresiones o apariciones. Ninurta es Morduk en la fuerza, Nergel es Marduk en la batalla, Enil es el Marduk en el poder, etc. O sea, siempre es el mismo dios, solo con una diferente expresión. Entonces, Marduk, dios de Babilonia, domina a todos los demás y es proclamado como superior por todos los dioses. Marduk es llamado sabio entre los sabios, novillo del sol, o el hijo bueno, ¿eh? Hijo de un gran dios superior, quien recibirá sus cualidades mágicas de Asayuki, primogénito de Ea, titular de Apus. En himnos es proclamado, en distintos himnos, canciones o cosas así de ese tipo, ¿no es cierto? Es proclamado como, aquí hay un ejemplo: imponente Señor supremo, eminente en los cielos, juez de los cielos, el Dios de la gente, quien vuelve todo, Dios de liberación, tú apresuraste el paso del Rey del universo, a quien no se resiste, acoge la imploración. Y estas cartas y estas pequeñas oraciones son reales, o sea, han sido encontradas, estos textos, como son cientos de miles, o sea, tienen para tirar a la chuña un montón de textos, digamos, de que han logrado encontrar en estos últimos 100 años de investigación en estos lugares arqueológicos. Y es interesante porque, en el fondo, vemos la oración de alguien que tiene fe y que le está pidiendo a un Dios que se le presenta a él de esta forma, con el nombre de Marduk, pero el sentimiento es muy similar a lo que se podría expresar en una persona occidental hoy, ¿no? Entonces, esta relación, esta conjunción, es muy llamativa, ¿no? Porque en el fondo es como si ese algo existiera, solo que nunca hemos logrado acceder a él del todo, entonces adquiere distintas formas por distintos periodos. Bueno, también está, la acompaña, ¿no es cierto?, la diosa que ya vimos, Ishtar. A mí me llamó la atención esto del Ishtar porque hoy día es un anime, es un juego de cartas, es un juego de computación, y hace referencia exactamente a la misma diosa. Y los niños están jugando a esta cuestión, a un juego de rol, a un juego de cartas, a un juego es un anime, un monito animado, de historieta y juego de computación. Bueno, este Ishtar, o señora luminaria del cielo, de gran fuerza, titular del planeta Venus, diosa del amor, de la fertilidad, de la guerra. Ishtar se invoca en los himnos para solicitar, por ejemplo, aquí vamos a citar a alguien que escribió una oración para ella: es a ti a quien suplico, cancela mi deuda, absuelve mi falta, acoge mi imploración, suéltame mis ataduras, devuélveme la libertad, ordena y que a tu orden el Dios irritado se reconcilie conmigo. Es mi señora, quien es mi rey. ¿Eh? Le pedía que intercediera con otro Dios que seguramente la estaba castigando. Los relatos sumerios consignan a Ishtar también diosa de la sabiduría,
bien, ¿no es cierto? Por eso eso del león y del búho se mantiene mucho tiempo, con otros dioses también va cambiando. El búho como el ser, como puede, esta ave puede girar la cabeza de forma muy exagerada, era como el que todo lo ve, ¿no? El que todo lo sabe. Más encima como tenía una vista de noche, que podía cazar de noche, el búho representa eso. Eh, entonces, los relatos de Sumerio consignan a Ishtar también diosa de la sabiduría, tenía un árbol de la vida, cuidado por una serpiente. Según esta creencia, Ishtar era quien enseña a la Niná, la diosa del nacimiento, a criar al hombre como barro. Es decir, ella le enseña a Niná a crear al hombre desde el barro. ¿Les parece similar? Sí, es muy similar. Y no es coincidencia. Hay algo ahí que une y que tiene. Tengo esa imagen, No te había visto. a poder mostrarla en otro momento, donde, pero creo que la que tengo no es justamente de Ishtar, es de egipcio, que también se repite el mismo, ¿no? El mismo mito de hay un dios que le enseña a otro a crear el ser humano desde el mismo barro. Yo me encantaría seguir, pero tengo una reunión a las, ya van a ser las 9:30 parece. Me gustaría dar unos minutos por si quieren preguntar algo de lo que hemos visto ahora. Si me permite, doctor. Eh, por favor, levanten la mano. Adelante, don Miguel, usted el primero para que formule su pregunta, pero levantemos la mano para que se vaya manteniendo el orden y vayamos vacilando según el orden en que levantaron la mano. Adelante, don Miguel, con su pregunta. Muchas gracias. Mire, yo más que una pregunta quisiera hacer una sugerencia o acotación en justicia, digamos, en el sentido de cuando usted pronuncia lo de la resurrección, o sea, cómo se resucita o cómo será. Entonces, aquí yo estaba en la Sagrada Escritura, dice exactamente, dice, aquí de un ministerio, el apóstol Pablo, un gran filósofo de la época, ¿no es cierto?, a la cuna de Gamaliel, dice lo siguiente: pero todos seremos, no todos dormiremos, porque él pensaba que la venida de Jesús, la resurrección, iba a venir en su tiempo, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir. ¿Se cayó? Se cayó el sonido porque no se escucha nada. No se lo escucha, don Miguel. Vamos a darle la posibilidad de que alguien más realice una pregunta para que lo podamos escuchar, porque está con problemas de audio. Si no hay una pregunta, mientras se animan a levantar la mano, yo tenía una pregunta, Ricardo. ¿Cuál, en tu opinión, es la mayor influencia de la cultura sumeria, primero y luego babilónica, a las civilizaciones siguientes y por lo tanto que hemos heredado nosotros hasta nuestro tiempo? Claro. Bueno, eso es muy bien, como tú lo dijiste, Oscar. La cultura es sumeria. Ahí está la cultura. Y hay hartos indicios extraños para no concluir bien de dónde viene, cuál es su origen, de dónde se desplazan, cómo es que nacen y aparecen ahí. Y hay varios textos que hablan de que son unos extranjeros de cabezas negras que arman esta cultura. Y claro, la relación con lo que viene después, con Babilonia y con los distintos culturas que van ocupando, ¿no es cierto?, los mismos territorios, es muy similar a lo que pasa entre los griegos y los romanos. Si te fijas, la cultura es griega,
si bien los romanos toman el control y tienen el imperio romano, la cultura, el grueso, el sustento, la base, es griega. Es decir, los romanos tienen una cultura griega. Generan cosas nuevas, sí, pero el grueso de su cultura son los mismos dioses, son los mismos formas de entender la realidad, es la misma filosofía, incluso la van perfeccionando, pero es la misma, o sea, se basa en lo mismo, no es que la destruyen, la niegan o la transforman, ¿no es cierto? O sea, no podrían existir los estoicos romanos si es que no hubiesen existido primero los griegos, ¿no es cierto? Entonces, con esa semejanza entre griegos y romanos, es muy similar a entender qué pasaba con los sumerios y los babilónicos. Ellos absorben eso que estaba ahí y lo continúan. Y la mayor herencia hasta el día de hoy, como esta civilización termina influyendo, eh, no sé en qué porcentaje termina influyendo, pero porque a veces las cosas surgen en forma paralela, sin que uno haya determinado el designio del otro. A veces se da en forma natural y aislada, dos ideas, dos personas, dos pensamientos, dos sensibilidades que llegan a las mismas conclusiones. Pero lo más probable es que sí haya habido una influencia entre la cultura sumeria y la egipcia. Y cuando uno ve lo que pasaba con los egipcios, y todo este panteón de dioses y el orden, ¿no es cierto? Y que al final también termina llegando a la conclusión de que hay un solo Dios, es muy similar. Es como que se podría decir que gran parte tomaron eso ahí. El mismo dioses de los que se tiene registro, o reyes, perdón, mejor dicho, eh, hay un periodo que ellos llaman antediluviano, o sea, prediluviano. Y, donde entender qué pasó ahí resulta más difícil, pero todos hablan de este diluvio, todos hablan, ¿no es cierto?, de los procesos que vinieron después, y cuando toda esa información uno la pone en paralelo con lo que absorbieron la cultura judía, entonces queda como claro nuestra herencia, que es judeocristiana, helérica romana, está completamente impregnada de ese origen. Gracias, Ricardo. Galvarino, adelante, usted tiene la mano levantada para hacer su pregunta. ¿Me escuchan bien, no es cierto? Sí, muy bien, Galvarino. Mire, la pregunta mía es en base a una duda que me aparece, porque en la misma época aparece en la misma zona, por Persia, un avatar o profeta que se llama Zoroastro, que es el que funda una religión que es la primera monoteísta del mundo, que es el mazdeísmo, que incluso aún hoy en la India quedan un par de, no sé si 200.000 seguidores de esa religión. ¿Que tiene alguna relación esta religión mazdeísta o zoroastro, cuyo profeta era Zoroastra, con estas culturas de Mesopotamia? Esa era la pregunta. No lo podría aseverar, la percepción, no lo sé, no lo podría decir que sí o que no. La percepción que me deja es que no, por las distancias. Las distancias en aquel, bueno, hoy día las cosas se sienten lejos, pero igual nos desplazamos con herramientas, ¿no? Tenemos vehículos, tenemos avión, tenemos barco. La distancia en aquellos en aquel tiempo, eh, realmente era algo que dificultaba mucho la migración de las ideas y de las creencias. Si se dio de alguna manera, tiene que haber sido de una manera muy, 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 muy difícil. Lo más probable es que hayan sido corrientes paralelas, digamos, que en el fondo una persona o una cultura termina avanzando en esta búsqueda del bien y termina llegando a conclusiones muy parecidas.
Perfecto. Sí, ¿hay alguna otra pregunta que alguien desea hacer, sino para dejar en libertad a Ricardo, que tiene otro compromiso? ¿No? ¿Nadie? Ya. Nos quedamos entonces hasta ahí, Ricardo. Te agradecemos la exposición de hoy día. La próxima semana vamos a tener la presentación a cargo de Jorge, ¿no es cierto? De Jorge Jorge y Grecia. Grecia. Y lo más probable es que también vamos a tener que hacerla en 2 partes, porque es muy, a lo menos en 2 partes, porque es muy, muy importante. Perfecto. Y probablemente después de esas 2 sesiones vamos a hacer una pausa para esperar que pase el periodo eleccionario, y vamos a hacer un receso de un par de semanas y volveríamos ya post elecciones de vuelta. ¿Ah? Celebrando, exactamente. ¿Ah? Todos con banderas rojas y azules. ¿Ah? Sí, así tiene que ser. La bandera chilena, ¿cierto? Oye, Ya lo acreditamos. tiene un par de minutos más, Ricardo, porque quiero hacerle un anuncio a todas las personas que nos acompañan ahora. Y ese anuncio tiene que ver con algunas personas. Lamentablemente, hoy día, que hoy es la clase 15. Y en la clase 15 yo me voy a excluir, que he estado en todas las clases, por supuesto, pero quienes nos han acompañado por 15 clases: don Hugo Carvajal, don Pedro Contreras y la señora Marcela González. Marisol Tapia iba con 14 clases, pero hoy día justo no estuvo. Bueno, a lo No mejor tuvo que ir al médico, hay que preguntar, por algo de fuerza mayor. Si fue algo de fuerza mayor, la vamos a considerar, ¿no es cierto? Yo ya le pregunté. Ahora, ¿por qué esto es importante? Denme un segundo. A estas 3 personas que mencioné, que están presentes y que han estado sin faltar durante las 15 clases, le vamos a hacer un obsequio. Y este obsequio va a ser este libro. No sé si lo alcanzan a ver bien. ¿Ah? Excelente libro. Sí. Entonces, este libro va a ser para Hugo Carvajal, para Pedro Contreras, y perdóneme que la menciono al final, Marcela González. Ahí ustedes ven cómo se lo prestan entre ustedes, porque un libro para los 3. No, mentira. Les vamos a hacer llegar un libro a cada uno por su constancia, por habernos acompañado durante las 15 clases de este primer ciclo que hemos tenido. Así que felicitaciones, Marcelita, muchas felicitaciones, Hugo. Pedro, del mismo modo. ¿Está Pedro todavía o se salió? Ahí está Pedro, es que está entre la sombra, sí. Pero ya lo vi. Ahí sí, ahí estamos, perfecto. Excelente, así que no tengo una fecha. Vamos a hacer la compra de estos libros. Una vez que nos lleguen, les vamos a avisar que los tenemos y se los vamos a hacer llegar a su domicilio como corresponde, para que lo puedan disfrutar. Así que, habiendo dicho esto, no tengo más que agradecerles a todos por su asistencia. No sé si alguien quiere hacer un comentario final. Ricardo, te dejamos en libertad si es que tienes que salir urgente. Ya, si no, acompáñanos si alguien quiere decir algún comentario final. Súper, si no, gracias. No, y que no se angustie. No se angustie, que después los que completen 20 clases le vamos a dar otro. Para que no se angustie lo que no alcanzan. No, ahí vamos a tener que inventar para los que vienen de atrasito. Vamos a darles el mío, el arte y la guerra cultural. Ahí vamos a hacer alguna cosa, ¿ya? Ya, listo. Que estén muy bien, ha sido un gusto. Que estén muy bien, muchas gracias a todos. Encantado de verlos. Nos vemos, buenas noches a todos. Buenas noches a todos, que estén bien. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Que estén muy bien. Buenas noches. Cuídense.
Chao. Chao. Que estés muy bien. Buenas noches. Buenas noches, Patricia. Buenas noches. Jimena, que estés muy bien. Nos vemos. Cuídate mucho. Buenas noches, Oscar. Buenas noches, Patricia, que estés muy bien. Oye, Buen fin de semana. ¿dónde podemos adquirir el libro Los que no fuimos premiados? Te voy a mandar el link con el lugar donde lo puedes comprar. ¿Ah? Ya. Otra pregunta. Me encantaría Sí. escuchar esta clase de hoy desde el principio porque llegué muy tarde. Sí, mira, estamos lentos para subir las clases. De hecho, hace unos días subí recién la de Egipto, ¿no es cierto?, que la tuvimos. Sí. Probablemente antes del próximo jueves vamos a subir esta clase también, y la subimos en el mismo grupo de formación politológica que es donde hemos subido las anteriores. Perfecto. Así que Muchas gracias. No, gracias a ti por habernos acompañado, Patricia, y que estés muy bien y que tengas un buen fin de semana. Otra pregunta importante. Sí, Patricia. Necesitamos saber los candidatos a diputados y senadores de la 10ª El distrito 10. El distrito 10. Sí. Mira, estamos trabajando en confeccionar los listados, ¿ya? De hecho, yo he subido también algunas invitaciones a este mismo grupo para conocer a algunos candidatos. Este lunes tuvimos a candidatos del distrito 8 y del distrito 9. Claro, de hecho, y el 10 nunca no se No, todavía no, pero ya lo vamos a tener a alguien del distrito 10 también. Pero esto va a continuar. Si no se alcanza. No, pero nosotros estamos preparando la información, así como para las elecciones pasadas pudimos hacer recomendaciones respecto del gobernador, respecto de alcalde, de convencionales constituyentes. Del mismo modo vamos a mandar por distrito y por circunscripción las recomendaciones de diputados por distrito y a senadores por circunscripción. No creo que alcancemos a hacer recomendaciones de los cores, pero ahí la sugerencia es seguir el pacto, ¿no es cierto?, del Partido Republicano. Siempre se me olvida cómo se llama, Frente Social Cristiano, parece, o algo así se llama el pacto. Ese es el que siempre se me olvida cómo se llama. Me hablaron de un señor Mate, que él sería el core del distrito 10, creo. Oscar, perdón, Frente Social Cristiano. Eso, Frente Social Cristiano. Eso. Esos son los que hay que ubicar, tanto para core, ¿no es cierto?, y después también para diputados, pero vamos a enviar, yo creo que en 2 semanas más, porque todavía quedan casi 4 semanas. Para las elecciones. No, son el 21 de noviembre, así que quedan 3 semanas y media. Una semana antes que informemos va a estar bien. Sí, lo vamos a mandar por distrito y por circunscripción, ¿ya? Perfecto. Bien. Así que no tengas cuidado, lo vamos a hacer. De hecho, se está trabajando en eso para poder enviarle a todas las personas. Ahora, lo que nosotros hacemos son sugerencias, no podemos inducir a nadie a votar por alguien. No, por supuesto. Claro, entonces lo más probable es que vamos a decir, mira, del distrito 10, estos son los candidatos A, B y C. ¿Y quiénes tienen más posibilidades? Exactamente, eso es. Así lo vamos a hacer. Ya. ¿Cómo estamos? Muy bien, Patricia. Les quiero comentar que estuvimos trabajando en un proyecto que ya se materializó. Contamos con los veteranos del 73. Hicieron una fuerte inversión para construir un software que va a servir para llevar en paralelo los resultados de las elecciones.
en estricta comunicación con los apoderados de mesa que deberán tomar fotografías a las actas y esas van a empezar a ser subidas a un programa para llevar un conteo paralelo al del CERVEL para asegurarnos de que no se cometa fraude. Eso. Maravilloso. Ahora, ¿Cómo están los apoderados? Para que eso funcione, dependemos de tener apoderados y hasta el momento hay apenas 20.000 apoderados inscritos y se necesitan 45.000 para que esto funcione. Así que todavía queda mucho trabajo por hacer. Si no logramos tener a lo menos y eso significa tener un solo apoderado por mesa. Por mesa, por supuesto, sí. Si no logramos tener un apoderado por mesa, sería muy mal. Sí, porque ahora tenemos menos de la mitad. Con que nos hagan fraude en la otra mitad de las mesas que no tengamos apoderados ya... Exacto. Eso. Así que esa es una buena noticia. Hicieron una excelente inversión. Sí, no, eso es fantástico. Van a hacer el anuncio, yo creo que la próxima semana ya formal. Va a haber un lugar donde todos los apoderados de mesa van a poder mandar la fotografía de las actas y ellos se van a encargar de subirlas a una base de datos para ir actualizando el conteo. Similar a como lo hace el CERVEL, porque el CERVEL, cada uno de las personas que están en los locales... Por eso estaría asegurado, sí. ¿Cómo, perdón? Toman nota de esas actas. Toman nota de las actas cada uno en el CERVEL. Claro, le toman una foto y esa foto la envían. Y por lo tanto, con esa foto, las personas que la reciben en este centro de procesamiento de datos que van a tener, pues entonces, le empiezan a ingresar a la base de datos. Yo creo que la gente, muchos tienen miedo a ser apoderados en los lugares bravos. Sí, pero no pasa nada. Yo fui apoderado de mesa, era el único apoderado, habían 44 mesas y habían como 20 de la izquierda. Entonces, mientras yo podía estar en una mesa, los otros estaban viendo 20 conteos simultáneos. Sí. Entonces, no tengo ninguna duda que los resultados que ahí salieron... Mi marido y yo hemos sido apoderados siempre. Sí, ese es un ejemplo que hay que imitar. Ya pues, Patricia, hoy ha sido un gusto verlos, que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana, que disfruten. Jorge, ya te dejamos como matriculado para el próximo jueves. Sí, aquí estaremos hablando de Grecia, así que quedan cordialmente todos invitados. Eso. Siempre hemos sido apoderados, pero ya puesto que... Ahí estaremos. ¿Perdón? Ahí estaremos. Es que se te cortó un poco el audio, Patricia. No. Dijimos que ahí estaremos. Excelente, pues. Buen ejemplo ustedes, así que nos vemos pronto. Eso. Muy bien, que esté todo muy bien. Igualmente, muchas gracias. Chao, Oscar, que esté muy bien, nos estamos hablando. Ricardo dijo que podían ser 2 sesiones de Grecia. Bueno, no hay problema, sí. Sí, pero ¿tú lo ves como de 2 sesiones o tú lo crees para una sola? Es que podría dar de 2 sesiones. Da para el tema, pero no sé si sea como atrayente para el público escuchar 2 veces Grecia, no sé. Lo podemos concentrar en una. Sí, perfecto, porque después vendría Roma y con eso queremos hacer un alto, una pausa. Ya. ¿Recesión de fin de año, algo así? No, por las elecciones, queremos hacer una pausa previo a las elecciones, 2 semanas antes, y después retomar eso nos da el tiempo para preparar bien las siguientes clases y retomarlas. Ya, perfecto, ¿no? Ahí estaremos con Grecia el próximo jueves. ¿Tú qué tal, Oscar? ¿Cómo has estado? ¿Bien? Bien, gracias a Dios, bien. Sí, bien. Hay como lo típico que uno dice, la estupidez que uno siempre dice, como que me quiero resfriar. Estás ahí con el estado gripal. Sí, ahí que quiere caer. Como que me quiere votar y no me quiere votar. Ahí estoy
a medio filo. ¿Ah? Dormir nomás, dormir, porque es el agotamiento, ese cansancio, todo eso. Así que, sí, pero yo igual he estado también así porque he estado con la candidatura de la Carolina Gárate. Yo soy jefe Sí, de pues, campaña sí. de ella, entonces también hemos tenido harto trabajo. ¿Cómo les ha ido ahí? ¿Cómo han visto el terreno? Nos va bien, sí, nosotros somos de calle, todos vamos repartiendo volantes en las ferias, el puerta a puerta. No, ¿Y de qué somos de qué? del 10, Del donde 10. Ah, está. mira, justo Patricia estaba preguntando por el distrito 10. Po. Sí, yo se lo escribí acá, lo escribí en Ah, el chat. yo creo que no lo vio. Claro, el 10 es Providencia, Macul, Santiago Centro, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín y La Granja. Y ya como candidato a diputado. Va como diputada, sí. Bueno, invítala a Sí, nuestro sí. programa, Patriotas en Escena, para que lo entrevistemos. Po. Ya, encantada, va a estar feliz ella de poder participar, así que yo le A ver, digo, este lunes tenemos a Francisco Clavel del distrito 7 y a Marisol Bañares del distrito 25. Eso es este lunes que viene, que no recuerdo si es 2 de noviembre o algo así. Ah, no, pues el lunes 1 de noviembre. Lunes 1, martes 2. ¿Ahí se piensa hacer? Claro. Martes. El lunes. Ah, lunes feriado se va a hacer. Sí. Ah, ya. Sí, mantenemos. Bien. Y podría ser el 8. El 8, ya. Claro. ¿Ah? Ya, le voy a comprometer al tiro a ella. Eso. El lunes 8, ya. Eso. Buenísimo. Ahí tú me cuentas. Sí, ahí te cuento. Vamos, Jorge. Un abrazo. ¿Sería muy bien. perdón, a las 7:30? No, ¿qué hora? es a las 20:30 horas, igual. 20:30. 20:30, sí. 20:30, ya, para que ella exponga sobre... Claro. ¿Qué tiene que exponer ella? Que la dinámica es... Es una entrevista. Ah, ya, tú le vas haciendo preguntas. Sí, Ya, tenemos 2 candidatos por sesión y vamos alternando preguntas para no concentrarnos solo en uno. Entonces, mira, la dinámica, yo me junto con cada uno de los candidatos que hemos entrevistado. Ajá. Para ver cuáles son los temas que les interesan. Entonces, las preguntas que le hacemos no son las mismas a los 2 candidatos, sino que van enfocados en los temas que le interesan, en su programa que quiere desarrollar, etc. Ya, súper. Carolina tiene un enfoque bien hacia la niñez. Ya. Como ella se hizo famosa por denunciar un libro que se estaba entregando el Ministerio de Educación, de los detectives en el museo, que es una cosa aberrante, que mostraban pedofilia, zoofilia, eran imágenes muy fuertes, y ella lo denunció en el programa Bienvenidos. Seguramente va a explicar todo eso el mismo día que ahí la estén entrevistando. Y se hizo famosa por eso, después hizo todo un movimiento de defensa de la familia, es como de ese corte la Carolina, con esa su inclinación. Excelente, sí. Excelente. Ya pues, ahí nos contactamos, dime si ella está de acuerdo, y si ella dice que está de acuerdo, nos coordinamos para poder hacer la entrevista con ella. ¿Ah? Sí, se te entrecorta, excelente. Pero te entendí en línea. Bien, se entrecorta. Ok. Ya, Oscar, un abrazo, Jorge. descansa. Igual para ti, que estés bien. Estés bien. Chao. Gracias, chao. Chao Lola, chao Verónica. Chao Lola, chao Vero. Adiós, que estén todos muy bien. Igualmente, gracias Verónica. Chao. Gracias Lola, que estés bien. A ustedes.